Hoy en CN de Escucha entrevistaremos y conversaremos largamente con Beatriz Flamenco, una mujer experta en turismo no solamente de su región, Centroamérica, y de El Salvador, su país, sino también de otros muchos países, llegando incluso a la India, en la que con representaciones ha trabajado duramente por la promoción de este gran destino en toda Iberoamérica. Beatriz fue presidenta de la Cámara de Turismo de El Salvador. Representa diferentes organizaciones turísticas de Iberoamérica para El Salvador. Pero sobre todo es una mujer emprendedora que tiene como ejemplo el valor de poder representar a su país fuera de sus fronteras. Y lo ha hecho durante muchas ocasiones en gobiernos anteriores y en este gobierno actual, que es mucho menos prolífico en cuanto a su presencia en ferias o en eventos, quizá porque está demasiado metido en el mundo del surf y ir por encima de las olas no es solamente vender turismo, es quizá más un deporte que tiene algunas variantes, pero que evidentemente no va a posicionar a El Salvador en ningún otro lugar como no lo hizo anteriormente. El Salvador tiene grandes rutas que no están siendo explotadas en este momento y se está desperdiciando gran parte de la impronta que hubo en gobiernos anteriores y en administraciones anteriores para la promoción turística de las grandes rutas del Salvador y sus grandes bellezas. Pero no hablaremos de política, sino hablaremos de turismo y hablaremos, para empezar con ella, de algo que conoce perfectamente. Y es uno de los grandes valores de El Salvador olvidados, que es lo más grave, que este gobierno actual de este país ha olvidado completamente el mundo de la fuerza de la naturaleza, que no solamente son las olas, sino que es el turismo de termalismo. ¿Qué sabes de termalismo y qué nos puedes decir, Beatriz, tú que vives incluso en una provincia termal en sí? Háblanos de ello. Muchísimas gracias, José Carlos, y buenos días para todos. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes en otras regiones de Iberoamérica. Realmente, pues, hablar de termalismo es algo que me apasiona, como tú lo sabes, y realmente, pues, somos bendecidos como país al pertenecer a una cadena volcánica. Somos parte del Anillo de Fuego y El Salvador es uno de los países que ha desarrollado el termalismo en la generación de energía geotérmica y eso también ha facilitado que de unos años hacia acá también se esté desarrollando el termalismo como un producto turístico, como una oferta que trae beneficio a la salud. Tenemos en esta zona del occidente de El Salvador diversas propiedades en las cuales se han ido desarrollando a lo largo de más de 10 años una oferta muy interesante, propiedades con más de 30 piscinas en las cuales nuestros visitantes pueden aprovechar los beneficios que generan el bañarse en las aguas termales con muchos minerales y con azufre, lo cual es fenomenal para la salud. Y este producto turístico ya ha comenzado a entrar en los catálogos de empresas emisoras internacionales como una oferta con un potencial muy alto, José Carlos. ¿Y por qué razón este gobierno no pone ningún hincapié ni hace ningún apoyo a este desarrollo termal de El Salvador? Realmente el enfoque del actual gobierno está en el desarrollo de la estrategia Surf City, en la cual están promoviendo El Salvador como un ícono con sus olas y realmente todos los demás productos se están anexando al producto ícono que son olas, al surf. Entonces, miran como en un segundo plano los productos a los cuales el surfista puede venir a El Salvador a desarrollar sus actividades y posteriormente pueden realizar otro tipo de actividades como puede ser el termalismo, pueden ser las visitas a los sitios mayas, pueden ser la visita a los sitios naturales, pero realmente estamos viendo que el surfista el especialista, el profesional de olas viene a hacer surf. Difícilmente se desligan de sus actividades.
Eventualmente pueden agregar 1 o 2 días más a su itinerario, pero su actividad principal hoy por hoy sigue siendo el surf. Pero evidentemente eso es un punto de vista eh, monotemático, poco, digamos que el surfista no es un gran consumidor, no deja una derrama eh, económica importante en los destinos en los que se mueve y se mueve alrededor de su propio deporte, obviamente, no participando o en tomar cervezas o en ir a tomar unas copas a algunos lugares, o como máximo comer en los que están cercanos al lugar donde él está. Pero no va a hacer rutas, no va a descubrir países, no va a ser un consumidor ni siquiera el usuario de una hotelería de calidad. Eh, esto es Sí, esto es una de las cosas que sorprende cuando hemos visto el enfoque que lleva ya casi 3 años de este gobierno dedicado a este tema, despreciando de alguna forma el trabajo hecho durante décadas anteriormente en la promoción de otras cosas que podían ser complementarias. O sea, este gobierno que tuvo su participación obviamente que tiene y que tenía además desde su presidencia cercanía familiar con agencias de publicidad que evidentemente tuvieron una fama tremendamente mala entre medios de comunicación por sus impagos y sus retrasos, incluso son deudas que todavía siguen arrastrando. Eh, digamos que este gobierno que se caracteriza por esta cercanía relacional a esas agencias de publicidad que dejaron tan mal nombre de El Salvador en años anteriores, también lo que ha descubierto o lo que estamos viendo es que al no promocionar los destinos turísticos anteriores, o sea, los destinos, realmente las bellezas naturales del Ecuador, de El Salvador, perdón, tan naturales, tan básicas, tan interesantes, como son la gastronomía, por ejemplo, y digamos que algo importante, ¿no? Que El Salvador está lleno de personas maravillosas, con una atención absolutamente increíble, eh, que puede recorrer pueblos de mercado en mercado, de feria en feria, de gastronomía, donde una pupusa es un plato natural. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista de una persona que vende El Salvador al exterior, puede ofrecer con un turismo diferente y a su vez complementario de actividades como el surf, que es perfectamente válida y lícita, ¿no? Y es una gran actividad y un foco. Equivocado quizá o no, pero desde luego los resultados lo dan. Es negativo el resultado de una actividad como esa, porque a lo mejor a alguien le gusta y por eso mismo se focalizó más sobre ese sector o tuvieron una mala asesoría, porque incluso el Panamá tuvo también y organizó el Campeonato del Mundo de Surf. Hicieron cosas interesantes, pero nunca abandonaron los demás proyectos, lo que este gobierno sí que ha hecho. Aparte de la pandemia, y ahora la culpa la tendrá la pandemia, pero no es la realidad. Así que, ¿qué hace un turoperador sin ayudas públicas? No hablo del turoperador de Beatriz Flamenco, estamos hablando de El Salvador. Como una persona que ha vivido las cámaras de turismo y durante unos cuantos años, evidentemente, al ser presidenta de ellas, tuvo su visión, no te vamos a pedir hoy la visión de la Cámara de Comercio, sino la visión de Beatriz Flamenco respecto a qué puede hacer o cómo se siente un turoperador en estos momentos con el apoyo gubernamental de no asistencia a ferias, ni virtuales siquiera, ni el apoyo real que puede tener para el mercado local. Cuéntame. bueno, realmente, como tú lo dices, El Salvador es un país que tiene mucho por ofrecer. Efectivamente, no tenemos únicamente olas. Y te puedo decir desde mi óptica personal que la vemos cuesta arriba. Vender El Salvador, que por más de una década veníamos posicionándonos, ya estábamos en catálogos de importantes cuentas, mayoristas, emisoras, y de pronto empezamos a dejar de participar en ferias. Ese fue como el primer golpe bajo para la operación receptiva de El Salvador. Como operadores receptivos tenemos que estar en las ferias
como lo hacen todos los países, como lo hacen todos los destinos, como lo hace todo el mundo. Los enlaces se generan, los negocios se generan en el contacto cara a cara en la feria, sino solamente a través de una estrategia de participación en redes sociales como lo ha visionado el actual gobierno. Entonces, para nosotros como operadores empezamos a ver la manera de cómo poder participar. Nos dimos cuenta que habían países de la región que se aprovecharon de esa situación, que El Salvador no estaba en ferias y empezaron a vender El Salvador como una extensión de sus países. Habían operadores de otros países de Centroamérica que decían, ofrecemos el producto El Salvador, lo cual para nosotros era una bomba, era un detonante porque nosotros estamos listos para, y ya con la experiencia previa de poder recibir a los turistas internacionales y vender El Salvador como un multidestino, pero operado desde El Salvador, vendido desde El Salvador. Entonces, ¿cómo lo vemos ahora? Vender el tema del surf como un ancla, eso delimita y eso raciona la porción del mercado. El Salvador es bendecido con naturaleza. Tenemos tema mundo maya, tenemos tema termalismo, tenemos gastronomía, cultura, arte, que de alguna forma ya existen programas y existe producto que nos ha posicionado a nivel internacional y en diferentes segmentos de mercado para diferentes intereses, en el cual El Salvador es una parte interesante de la región centroamericana. Pero si nosotros tenemos únicamente la bandera del surf, eso nos delimita porque los perfiles de los consumidores de olas están, como tú muy bien decías al inicio, ellos vienen a su actividad, ellos pueden gastar a lo mejor en comida, pero no hay una derrama económica mayor, a diferencia de los turistas que llegan a El Salvador y que por estudios hechos previamente sabemos que podían gastar un promedio de $150 diarios, si no más, podían extender sus estadías de 5 a 8 días en el país, cuando el surfista viene y se focaliza en la costa. Entonces, cambiar esa mentalidad de que el surfista extienda sus días para tener un mayor derrame económico no es una tarea fácil. La gente está muy enfocada a lo que viene. Entonces, como operadores, seguir vendiendo El Salvador a través del túnel o de la puerta de entrada al surf es un poco cuesta arriba. Hoy por hoy, la Asociación de Tour Operadores, a la cual yo soy parte, estamos desarrollando un producto que se llama surf para principiantes, y esto es con la idea de atraer un mercado que no es surfista, que no vienen específicamente del surf, pero que se interesen en aprender a hacer surf, pero que también vengan a ver las otras bellezas que El Salvador tiene. Es la estrategia que estamos buscando en este momento y estamos también tocando las puertas de la cooperación internacional para poder desarrollar un producto que sea atractivo. De hecho, también pues está tocando la puerta de la Corporación Salvadoreña de Turismo para que apoyen en esa línea, pero siempre pues con la etiqueta del surf, que para mi criterio eso segmenta y eso raciona los mercados potenciales. Obviamente, cuando vemos y seguimos las estrategias turísticas de los países, intentamos hacer siempre un estudio a largo plazo, de pasado y de futuro, de las dos cosas, viendo los cortos y los medios plazos como los lugares donde realmente se pueden desarrollar estrategias claras. Es verdad que la pandemia durante este año 2020, el año pasado 2020, el año 2021 y lo que nos quede de continuación, ha hecho mucho daño sobre todo a los países muy posicionados. El Salvador, que no tiene una aerolínea base como teníamos antes, perdió el hub que le marcaba como un lugar destino obligado casi. Teniendo sin ver una infraestructura aérea importante, porque los aeropuertos, aeroportuaria, que es una infraestructura importante, y todavía siendo medio hub, al menos de algunas compañías, tendría la oportunidad de hacer una promoción muy distinta. Desafortunadamente, evidentemente, cada uno valora sus misiones. Evidentemente, un gobierno que
que plantea un trabajo turístico despreciable o despreciado, porque no es quizá el punto de vista de la focalización y crecimiento y desarrollo de la unión de las personas y de la mezcla de personas de fuera y de dentro para cambiar opiniones, sino que lo que se busca es focalizarlo en una sola parte del país, en la costa. Siempre habrá que pensar, ¿habrá intereses en la costa por parte de un gobierno para que eso se focalice? ¿Habrá empresas dedicadas por parte de miembros del gobierno, de la presidencia de la República o de los hermanos del presidente que tienen otros negocios que estén focalizados en eso? Eso nos lo podemos preguntar y lo podemos dejar en alto. Porque si fueron capaces de no pagar sus cuentas, ¿qué no serán capaces de hacer? Evidentemente, no ayudar a su país turísticamente. Eso está claro. Pero bueno, aparte de no ayudarle turísticamente en estos momentos, la imagen país, la imagen que durante muchos años el país tuvo también, desafortunadamente, de un país que, sobre todo en la capital, tenía un cierto riesgo personal o un cierto riesgo de inseguridad. ¿Qué ha hecho este gobierno para mejorar esa situación? Existe todo un plan de seguridad el que el gobierno ha promovido en el tiempo que tiene de estar en, en la silla, ¿no? Realmente tasas de homicidios han bajado, tasas pues importantes, hay un tema de seguridad mejorado, sin duda alguna. Las estrategias que han llevado para esto, pues de alguna manera repercuten de forma positiva o abonan, mejor dicho, al tema del turismo. El turismo, como algo que yo siempre he dicho, El Salvador para el turista es un país seguro. Aquí los problemas que han habido en El Salvador son locales, son entre los locales. Nunca ha habido un ataque a un turista, nunca ha habido un... digamos, alguna situación que lamentar con algún turista. Realmente, pues, esto abona, sin embargo, no es suficiente. Nosotros necesitamos una campaña país. Lastimosamente ya se perdió lo que veníamos trabajando anteriormente y cómo El Salvador se venía posicionando. Y necesitamos una campaña que sea mucho más amplia, que venda El Salvador como un destino, no solamente seguro, no solamente con olas, sino también un destino mucho más amplio en el cual se incluya la gastronomía, se incluya la cultura, se incluye el arte, se incluya una serie de elementos que hoy por hoy no son la figura principal de cómo estamos vendiendo El Salvador. Entonces, el temor que yo tengo, particularmente por lo que estoy viendo, si es cierto que la pandemia nos ha venido también a refrenar, pero no solamente es un tema de pandemia, es un tema de una estrategia país, de cómo posicionar El Salvador. Esta mañana escuchaba una entrevista de turismo en la cual decían Costa Rica se posicionó como un país verde, como un país cercano a nosotros y todo el producto que tiene Costa Rica de alguna forma está relacionado con el tema sostenibilidad, con el tema verde. El Salvador necesita encontrar esa viñeta, pero el tema surf es muy limitado, sigue siendo muy limitado para poder empaquetar todo lo que El Salvador tiene, toda esta gran oferta, toda esta bellezas que El Salvador tiene. Hay un elemento que en las gestiones anteriores de la cartera de Estado de Turismo se desarrolló y que para mí es un valor agregado y que lo podemos nosotros ofrecer como una ventaja competitiva de otros destinos y es el tema del tiempo, relación con la distancia. Tú puedes recorrer en El Salvador y de hecho, sin temor a equivocarme, creo que tú lo has vivido. Puedes haber estado en la playa durante el día y dormir en la montaña en la noche. En el tramo de una hora te movilizas o puedes haber visitado un sitio maya y movilizarte a la otra ciudad y poder estar en un pueblo. Entonces, el factor tiempo
que es bien apreciado para un turista que no tiene que pasar horas movilizándose. Esa es una de las ventajas competitivas de El Salvador y a lo cual pues deberíamos de seguirle apostando como país para poder seguirnos posicionando. Creo que eso es bien apreciado por los turistas acá en El Salvador, aparte del tema de la calidez del salvadoreño, el salvadoreño como tal, y realmente pues es otro de los factores que nosotros vendemos como operadores cuando participamos en ferias o estamos haciendo promoción país, es decir, la calidez de la, y lo genuino de la forma de atender del salvadoreño al turista hace también que marque la diferencia. Son dos valores que yo creo que deberían ser parte de una buena estrategia y de una buena campaña. Realmente estamos hablando de un tema casi monotemático. Evidentemente, yo creo que evidentemente que se puedan escudar de la falta de crecimiento turístico, obviamente, por la pandemia, que sería una realidad. Existe una gestión equivocada en el sector turístico de El Salvador. Una gestión muy equivocada y lo peor de todo es abandonar las estrategias positivas, las estrategias creativas y el trabajo de años por la iluminación de decir voy a ser el destino de surf de Latinoamérica, con lo que sería mentira. Entonces, conseguir esa posición a mí no me hace pensar nada más que intereses que tiene que haber de alguna forma para intentar crecer o demostrar una zona del país para unos intereses privados o particulares. Si no, no se podría entender esa forma. Pero de todas formas, si no hablando de esto, sino hablando directamente de otra cosa importante. Y es, has hablado de gastronomía y hemos hablado de una de los grandes proyectos que tiene El Salvador, o que tenía El Salvador, para demostrar que era Puerto Libertad, por ejemplo, y cómo se podía vivir en Puerto Libertad una gastronomía excelente, como un mercado tan bello como ese, a tan poca distancia de El Salvador, de la ciudad, se puede evidentemente promocionar. Como no tiene que ser un destino solamente local, sino un destino internacional donde se pueda degustar todos los productos del mar en su estado más natural. ¿Cómo se valora, cómo se plantea desde el punto de vista de la turoperación poder mostrar este tipo de actividades? Nosotros hemos creado algunos productos dentro de algunos programas, particularmente desde hace un par de años que vimos el interés de algunos mercados particulares por el tema de la gastronomía, de vincular en nuestros programas la participación del visitante, no solamente para que puedan observar cómo, por ejemplo, los pescadores en Puerto de la Libertad llegan, encuentran el marisco fresco recién traído de las olas del mar, sino también en los procesos de la fusión de nuestra cultura, de las recetas locales, que el turista puede involucrarse en un proceso de una clase de cocina, poder, por ejemplo, poder hacer pupusas con camarones, por ejemplo, y los ingredientes locales, fusionarlos con recetas de nuestra comida típica. Realmente eso ha sido bien interesante para el turista porque no solamente está observando el proceso de cómo se obtienen los recursos, sino también cómo ellos participan y se llevan el aprendizaje de poder hacer algo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema del café. El tema del café, que es un producto para nosotros muy importante en El Salvador, el turista tiene la oportunidad de participar en la recolección del producto, conoce todo el proceso y hasta que se toma su tacita de café. Entonces, la misma dinámica de interacción es la que estamos aplicando en programas muy específicos. Hay programas, recuerdo una cuenta muy importante de Washington que pedía un programa de 5 días, 4 noches para el mercado de los Estados Unidos para gente que venía únicamente a clases de cocina. Venían ellos a querer fusionarse, a conocer cómo elaborar las recetas, pero también cómo ir, por ejemplo, a los mercados, cómo interactuar con la gente local.
La mayoría de los mercados de Latinoamérica y El Salvador no es la excepción. Tú puedes llegar temprano por la mañana, encuentras producto fresco, recién cortado, eh, y esa interacción de cómo negociar con la gente local, de pronto para otra cultura es sumamente interesante. Entonces, ellos participan en estas actividades acompañados de su guía y también, pues, de alguna forma se sumergen en la cultura local. La pérdida de la visita a las ferias de turismo, obviamente una decisión gubernamental que transmitido a través del Ministerio de Turismo, seguimos pensando desde el punto de vista exterior que es un gran error, pero independientemente de eso hay otras ferias que no son de turismo. Por ejemplo, es la feria de termalismo, donde un país rico en termalismo no utiliza sus recursos correctamente. Y no los utiliza porque ni les explota ni siquiera a las personas que han abierto establecimientos, incluso algunos de ellos realmente bellos, tienen la orientación para poder desarrollar precisamente este tipo de actividades y de negocios. Hay una feria en el mundo, quizá la más importante del mundo del termalismo, Termatalia, a la que hace algunos años acudió El Salvador y realmente con resultados francamente positivos, sobre todo para las personas que participaron en aquel evento. Yo recuerdo haber estado presente, pero se perdió, ya no se volvió a utilizar. Creo que la Academia de Gastronomía de El Salvador era uno de los proyectos también abiertos, un proyecto absolutamente creativo, ilustrativo de lo que era otra de las bellezas. No se le dio continuidad tampoco y yo creo que en estos momentos sí que hay factores o actores que están trabajando en ello. El Salvador podría haber sido la capital del café, porque el café salvadoreño es espectacular, ¿no? Y realmente esa parte es otra de las dudas que nosotros tenemos, si miro la imagen, otra de las dudas que nosotros tenemos y que creo que podríamos directamente valorar de cómo una hacienda puede crear su propia ruta, su propio establecimiento, como lo tienen otros países de Iberoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú que la promoción de rutas turísticas, no solamente las religiosas, como se habló en un momento, que son históricas, las que religiosas puramente es una ruta histórica, o la ruta, esta famosa ruta del café, donde las diferentes haciendas pueden alojar o hacer catas de café, lo que es un evento realmente bonito y bello? Eh, ¿Qué hay de nuevo en esas rutas? ¿Hay alguna ruta nueva que se haya creado, aparte de la del surf, que no es una ruta, es realmente un punto? Sí, José Carlos, realmente, bueno, la ruta de las flores, que fue una de las primeras rutas que se crearon, sigue creciendo. Creo que el tema de la demanda es muy fuerte. El hecho de que las personas en un periodo ya en la cual están saliendo con todas las precauciones del caso, a pesar que hay negocios que han cerrado, pero también han surgido nuevos emprendimientos y en la Ruta de las Flores se está dedicando mucho al tema de aventura. Definitivamente hay productos relacionados siempre con café. Tenemos un emprendimiento nuevo muy bueno que está en San José de la Majada, en otro municipio cercano a Huayúa, donde en el tour que se realiza en cafetales se puede hacer observación de aves de forma simultánea relacionado con una ceremonia maya. Este es un producto que nosotros lo hemos estado desarrollando fusionando tres elementos diferentes, pero también hay otros productos que vincula al turista a hacerle una conciencia ecológica. El turista baja a un peñón y en el camino, en el trayecto, van recogiendo basura. Y el aporte que el turista le hace al planeta es de limpieza a la zona. Entonces, se recorren diferentes senderos, diferentes rutas, van observando el tema del café, el tema de la naturaleza, van aprendiendo de la vegetación, pero van contribuyendo al planeta. Entonces, todas estas actividades son novedosas,
en la Ruta de las Flores, pero la Ruta de las Flores fue una de las principales o de las primeras rutas que se desarrollaron en el país. Rutas nuevas como tal no hay, José Carlos, como ruta. No hay nuevas, excepto el tema mal manejado del Surf City en cuanto la gente que tiene la visión de que van a Surf City y creen que van a una zona, van a un territorio. Surf City en realidad fue planteado originalmente como una estrategia, no como un lugar, no como un destino. Y ahora con la nueva carretera que han construido que lleva hacia la Libertad, que es una carretera panorámica preciosa, lastimosamente yo veo rótulos que dicen hacia Sur City y me quedo yo, ¿y a dónde queda Sur City? Sur City no es un destino, no es un lugar. Entonces ahí es donde se ven las incongruencias de la visión de las diferentes carteras de Estado. No puedes tener a una cartera relacionada al MOP específicamente, que es la que está relacionada con calles, poniendo hacia un destino que no existe. La oferta turística de la Libertad es amplia, pero no es una ruta, Subsidio no es una ruta. Entonces, lo comento pues como tal, ¿verdad? Porque creo que el tema aquí importante es que viene siempre oferta-demanda. Cabe decir que todo esto sí ha apoyado a los empresarios de la Libertad porque están facturando más. Hemos estado en conversaciones con dueños de restaurantes, dueños de hoteles y están vendiendo más. Qué bueno que sea así. Ojalá sea sostenible en el tiempo. Pero hoy por hoy lo que nos demuestra es que la demanda de la Ruta de las Flores sigue siendo importante porque siguen saliendo nuevos emprendimientos. El turismo interior, que es lo que se ha manejado fundamentalmente durante estos tiempos, en El Salvador era un turismo incipiente, no era de gran movimiento. Se ha mejorado al no haber tanta afluencia exterior. Se ha mejorado el turismo interior y es el que está dando hoy mayores frutos a los empresarios turísticos del país. Sí, el turismo nacional ha tenido un incremento. También creo que el efecto, no quisiera usar la palabra post-pandémico porque todavía tenemos una buena presencia de la pandemia en nuestro país, pero la gente está saliendo con medidas de seguridad, con todos los protocolos pues necesarios, pero la gente eh, yo estoy en la zona occidental del país y veo todos los fines de semana las largas filas de vehículos, que eso sí, la gente prefiere salir en sus vehículos a almorzar, a quedarse una noche en Ataco, en Apaneca, en Ruta de las Flores. Y eso de alguna forma ha hecho que la gente busque la manera de adaptar protocolos a sus servicios, de ir mejorando tal vez de manera empírica, probablemente algunos apoyos de programas, ya sea del Ministerio de Economía, de la CONAMIPE, de otras instancias. Eh, También vale decir que Corsatur estuvo promoviendo 8 sellos relacionados pues al tema de la pandemia, 8 sellos de bioseguridad aplicados a hoteles, restaurantes, operadores de turismo y se sigue desarrollando pues más oportunidades para que más empresarios puedan entrar y eso de alguna forma está contribuyendo. No obstante, la calidad que el turista internacional requiere, a mi criterio, sigue siendo una oportunidad de mejora para nuestro país y nuestros empresarios, para nuestra gente, mano de obra calificada. Nos quedan tan solo 3 minutos de programa. Para mí me gustaría en estos últimos 3 minutos despedirlo de una forma económica. ¿Qué aportes económicos, sociales y en empleo ha hecho este gobierno al sector privado hotelero, turoperador y aéreo? ¿Qué presupuesto ha dedicado el Estado a apoyar a esas agencias de viajes que han tenido que cerrar por falta de posibilidades de seguir pagando a su gente? ¿Cómo se ha acogido a esa gente por parte del Estado para darles una forma de sustento de vida? ¿Qué apoyo se ha dado a los grupos hoteleros que estaban en el país? Y a los pequeños grupos o los pequeños hoteleros
eran las haciendas, las estancias pequeñas, que se mantenían a través del turismo. Al no tenerlo, ¿qué ha hecho el Estado? Con eso despedimos. Es un tema muy sensible porque realmente el apoyo ha sido muy básico. Realmente durante la pandemia el gobierno ha apoyado al empresario turístico formal a través de Bandesal, que es el banco estatal, con el aporte de un salario mínimo por empleado. O sea, una planilla, perdón, no es un salario mínimo, es una planilla de un mes de planilla de lo que tú reportas al Seguro Social, el gobierno te lo ha depositado mediante un proceso que había que presentar, pues demostrar cuántos empleados tenías para que ese dinero fuera trasladado a los empleados, más no al empresario. El empresario con responsabilidades mensuales como un tema de costos fijos, eh, prácticamente el apoyo ha sido nulo. No hemos tenido un incentivo, una estrategia de reactivación al empresario, al sector privado, no la hay, como sé que en otros países lo han hecho. De hecho, nosotros a través de la Asociación de Turoperadores lo hemos manifestado, presentemos propuestas porque tal vez podemos ser escuchados, ¿verdad? Pero realmente hasta la fecha no lo hay, José Carlos. Lejos de todo, el presupuesto que maneja Corsatur para la parte de promoción se vio reducido con la pandemia. Parte del presupuesto fue canalizado también para el uso de habitaciones de hotel para la gente que venía llegando y que tuvieron que ponerla en cuarentena. Muchas gracias por esta explicación tan sumamente razonable y objetiva que nos has dado de la visión de promoción de un país como el vuestro, un país pequeño, grande por la calidad de sus gentes, grande por sus bellezas y recursos naturales y grande por no explotarlos y dedicarse a otras cosas en lugar de explotar esos grandes recursos naturales en beneficio de la unión al turismo. Ya sabemos que este gobierno actual le quedan poco tiempo ya en este mandato. El futuro nos dirá. Pero sí que sabemos que este gobierno hizo una excelente labor de redes sociales. Realmente fue maravilloso cómo fue capaz de desbancar a cualquier candidato gracias a la inteligencia virtual, a esa inteligencia del uso de las redes. Sin embargo, no la hemos visto igual de efectiva en la promoción turística del país, en la promoción de la imagen de seguridad del país. ¿Tú crees que con los medios y recursos utilizados, este gobierno podría directamente también utilizar esa inteligencia activa virtual en la promoción directa de la seguridad del país y de las virtudes y bellezas? Realmente el mundo ha cambiado, sigue cambiando y seguirá cambiando de forma galopante. La pandemia ha intensificado el uso de los recursos y de redes a través pues, de Internet. Creo que es importante hacer uso de esas redes, mas no es el 100%. El turismo sigue siendo hoy por hoy una industria de seres humanos para seres humanos y llevar el posicionamiento de un destino, de un territorio y vender todo lo que ese destino tiene, no es únicamente a través de redes sociales, no es únicamente a través de campañas virtuales. Se requiere también de tener presencia en los mercados priorizados, en los mercados o territorios donde tengamos conectividad aérea, en los mercados en los cuales podamos tener la oferta nuestra preparada en los idiomas de estos mercados priorizados. Y todo eso es parte de una estrategia que puede ser impulsada por una campaña a través de medios tradicionales, porque sigue en el
trato de mercado, existen todavía personas que se basan a través de un artículo, que pueden entusiasmarse a visitar El Salvador a través de un artículo, pueden hacerlo a través de una entrevista, de otros medios, a través de una campaña en televisión. A mi criterio, no es necesario únicamente las redes sociales. Las nuevas generaciones que están más ligadas al uso del teléfono y que todo ahora se gestiona a través del teléfono, a través de aplicaciones, pues sí, puede ser que para ese mercado, pero todavía hay un porcentaje de mercado, José Carlos, muy importante con poder adquisitivo que se le sigue llegando a través de los medios tradicionales, que no hay que despreciar. Pues muchísimas gracias por la participación en esta conversación. Quiero al mismo tiempo dejar abierta la puerta a cualquier persona que quiera exponer una opinión diferente de la que hemos esgrimido o la que he esgrimido en este conversatorio contigo. Y sobre todo al final decir, obviamente, cada uno pone los recursos económicos de los que dispone a disposición de su pueblo. Supongo que el gobierno de El Salvador ha puesto los que tenía a disposición de los empresarios turísticos y dándole el valor al turismo que le da, que supongo que no es muy alto, entonces tampoco ha puesto tantos recursos para este sector. Debe ser que este gobierno piensa en otros recursos y no precisamente en este como una locomotora para promocionar El Salvador fuera del país y a su vez dar una imagen del país lo más positiva, lo más consecutiva posible para aprovechar las sinergias anteriores en lugar de solamente pensar en cosas nuevas. Sé que Corsatur habrá tenido muy limitados los recursos por el tema de la pandemia y también, por supuesto, por el tema de utilizar tan solo los recursos para un solo fin. De todas las formas, queremos agradecértelo. Nos despedimos de esta forma y dejamos los micrófonos y la cámara que tiene de escucha para que cualquier persona que quiera darnos alguna opinión más abierta del Salvador, estaremos encantados, tanto a las instituciones, al gobierno o a las personas. Siempre CNE de Escucha está para eso, para escuchar esto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, José Carlos. Agradezco enormemente siempre la apertura de Caribbean News Digital. Realmente, pues, la presencia de ustedes en Iberoamérica es muy fuerte y que me permitan poder llegar a todos los países con un mensaje positivo de El Salvador. Para mí es importante y realmente, pues, con mucho gusto tomaré la palabra de poder invitar a alguien más. Para que pueda compartir su visión del desarrollo turístico de El Salvador, decirles que realmente El Salvador continúa con un potencial enorme y es un país bendecido de muchas formas por el creador. Así que lo ponemos y también abrimos las puertas para todas las personas que nos ven a través de SND. Muchísimas gracias, José Carlos.